Bienvenidos, bienvenidas a esta breve ponencia titulada Locus Deum versus Locus Hominum. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias al proyecto CIBAE por permitirme este año participar. He de decirles que, en primer lugar, esta ponencia surge de una anterior, de 1 hora de duración, y de un escrito que acompañaba bastante más extenso. Y lo que yo voy a hacer en estos 15 minutos es una concreción de sus contenidos al currículum de secundaria y cómo se pueden aplicar al currículum de secundaria. El trabajo estará conformado por 2 partes, ¿no? Pero las dos coinciden en cuanto a lo que pretendo demostrar y aplicar. Es decir, que esto podemos aplicarlo al currículum de las asignaturas de Historia del Arte, de Filosofía y por extensión a las asignaturas de Historia o de Religión. El objetivo principal, sin duda, es analizar la importancia de la luz de los templos románicos medievales y ver cómo estas representaciones iconográficas y el uso consciente de la arquitectura medieval dan un mundo de comunicación que permite al feligrés diferenciar entre lo sagrado y lo mundano. Dicho de otra manera, más de andar por casa, ¿no? El objetivo es ver cómo estos elementos simbólicos en los templos medievales del románico, en concreto 4 ejemplos que vamos a ver, se usó de forma consciente para que la población, para que los fieles, supieran cuál era su lugar en el templo, cuál era su disposición. Hoy en día visitamos los templos, ¿no? Vamos a cualquier templo románico y podemos pasearnos tranquilamente por todas las estancias del mismo, pero hay que pensar que en el siglo XII esto no era así, y es lo que pretendo demostrar con este estudio. El mismo consta de 2 partes. El primero me centraré en el uso de la luz y cómo la luz viene a tener un significado teológico para las personas, más que teológico quizá la presencia de la hierofanía, cómo Dios en sus diferentes personas se manifiesta en el templo como luz. Y en la segunda parte trataré de propiamente los espacios humanos, donde se situaban las personas para entender qué papel tenían. He de decir que este fenómeno de la luz, con el que voy a comenzar, no es algo nuevo. Automáticamente pensamos en la luz en los templos cristianos y nos vamos al gótico, ¿no? A la arquitectura gótica, a la Abad Suger cuando levanta esa reforma de Saint-Denis. Pero es algo muy anterior. Encontramos ejemplos en el templo de Ramsés II en Abu Simbel, que lo tiene arriba a la izquierda. Les he puesto también el túmulo de Newgrange, esta sepultura de corredor por la cual la luz entra desde el este por todo el corredor hasta iluminar la cámara funeraria. Es un recorrido de la oscuridad hacia la luz. Lo mismo ocurre en San Miguel de Celanova, este templo, no sé si llamarlo mozárabe, porque bueno, ya sabemos lo que ocurre estos estilos entre prerrománicos, vamos a decir prerrománicos, que siempre andamos ahí con cómo denominarlos, pero que son muchos más los ejemplos a lo largo y ancho de todo el país, de todo el continente europeo. Principalmente, bueno, también más allá del continente europeo, lo que pasa es que eso no lo estudia. Entonces no puedo centrarlo tanto como puedo hablar de Europa. Y ahora sí, entro de lleno ya en el contenido formal del trabajo. Decirles que por la extensión, el formato de esta presentación, no me da tiempo a explicar cada una de las citas que les propongo, pero les recomiendo que pongan pausa al vídeo, lean las citas, que les ayudará sobremanera a comprender todo lo que voy a decir aquí, todo lo que voy a exponer, esta hipótesis que pretendo explicar. Al final de la presentación encontrarán mi correo electrónico y desde el mismo pueden enviarme quejas, sugerencias, críticas, que yo responderé encantado en la medida que mis propios conocimientos me lo permitan. Y ahora sí, vamos a centrarnos en esta aplicación al currículum de secundaria, en la aplicación de estos apartados. Yo me preguntaba, cuando hice el trabajo este más extenso, todo el mundo conoce el simbolismo en el románico, pero ¿cómo lo aplicamos? En concreto, por ejemplo, yo me preguntaba, el fenómeno de la luz equinocial, que no es único ni exclusivo de Santa Marta de Tera o San Juan de Ortega, tengo recopilados un total de 32 templos en los que se produce este fenómeno u otros similares, es ¿contiene el mismo significado para todos ellos? ¿Se puede interpretar de la misma manera? Y yo lo que me di cuenta es que no.
que aunque es un mismo fenómeno lumínico, que es una hierofanía, la presencia de lo divino en el templo, la presencia física, bueno, física, lumínica, ¿no? Pero me entienden, no se interpretaba de la misma manera en todos los lados. Es de sobra conocido el caso de San Patricio y la representación de la Trinidad mediante el trébol, ¿no? El uno y el trino. Entonces, la propuesta que hoy les voy a hacer es ver si este fenómeno de la luz equinoccial puede servirnos en templos románicos, en este caso, para hacer entender a un hombre o una mujer del siglo XII cómo un mismo fenómeno, como es un fenómeno lumínico, puede distinguir a su vez a las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decir que esto se produce lógicamente mediante la estética de la luz. Estética de la luz que, aunque tiene su desarrollo principal en torno a los siglos XIII y XIV, sabemos que es anterior y que lo tenemos desde la más remota antigüedad en figuras como Platón o el neoplatonismo y la asociación del bien con la belleza, el bien como la relación matemática con la luz y la belleza, que esto es ya de Groseste, o personajes como el Pseudo Dionisos que se redescubren precisamente en este siglo XIII, ¿no? Entonces, no es algo novedoso, como decía al principio. Ahí les he dejado varias citas de algunos filósofos precisamente de estos tiempos, entre el siglo X y el siglo XIII, que nos remiten a esta estética de la luz. Aquí encuentran alguna cita más para completar las anteriores. Pero sin duda alguna la figura clave de este momento es Santo Tomás de Aquino, junto con la figura de Alberto Magno, para que no vamos a quitar a uno sin el otro. Santo Tomás de Aquino, como bien saben, aúna razón y fe. Intenta conjugar el principio aristotélico con el platónico y lo lleva a la perspectiva del cristianismo. Sí, cierto que pasando por figuras como Plotino, aunque la emanación que propone Santo Tomás es completamente distinta, ¿no? Él no habla de emanación. Vamos a centrarnos en el caso que nos interesa, que es el de la Trinidad. Santo Tomás de Aquino habla de que la Trinidad se puede presuponer a través de tres elementos: el que unge, el ungido y la unción. Cristo sería el ungido al que le llega la unción, ¿no? Y el que unge sería el Dios Padre. ¿Y cómo le llega la unción? La unción, sí, o bien, mediante la persona del Espíritu Santo. Es decir, enfoca la Trinidad como un foco emisor, un foco receptor y el propio fenómeno de la unción. Esto nos lleva precisamente a la teoría de la luz en la Edad Media. Camille, por ejemplo, habla de que en la Edad Media se comprendía la luz mediante tres fenómenos: el lux, lumen y esplendor. Lux sería el foco emisor, en este caso el que unge, es decir, Dios Padre. El ungido sería Cristo, Dios Hijo, y al mismo tiempo sería el que recibe esa luz, el esplendor, que hablaría en la Edad Media. Y por último tendríamos la unción, el propio fenómeno en sí, que en el caso de la luz sería el lumen, la luz, el rayo de luz que incide. ¿Por qué les cuento esto? Porque, como les decía, mi hipótesis es que la luz, un mismo fenómeno que representa a Dios, se utiliza en los diferentes templos románicos para expresar la Sagrada Trinidad. Y les voy a poner precisamente ejemplos, claro que sí. En primer lugar, encontraríamos Santa Marta de Tera, donde se produce la manifestación del Espíritu Santo. ¿Y por qué es la manifestación del Espíritu Santo? Bueno, si conocen el fenómeno, no lo voy a explicar, supongo que sí conocen el fenómeno luz equinoccial de Santa Marta de Tera y de San Juan de Burgos, que son los más conocidos, San Juan de Ortega, perdón. En este caso es un capitel en el que el rayo de luz incide a primeras horas de la mañana y enfoca una elevación del alma, del espíritu, una elevación del alma mediante esta luz que para mí viene a representar el Espíritu Santo. Es un elevativo anime. ¿Y qué tiene que ver esta relación con la luz y el Espíritu Santo? Pues atiendan esta cita. No la voy a leer porque se me va el tiempo, insisto, pero pueden pausarla y van a comprender perfectamente cómo lo que está ocurriendo es Dios en como presencia de Espíritu Santo, como luz, como rayo de luz, incide sobre el capitel y nos eleva el alma. Que además hace un juego de luces y de sombras que, si lo han contemplado, llegan incluso aquí se puede apreciar un poco la sombra. No tengo el puntero ahí. La sombra, si ven, este juego de sombras se va produciendo desde abajo hacia arriba y va dando la sensación de que realmente se eleva. ¿Qué ocurre en San Juan de Ortega? Pues algo similar, pero en este caso no es la luz lo que representa el Espíritu Santo, sino
a Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, pues en primer lugar por una cita bíblica que nos dice que Cristo es la luz que viene a iluminar el mundo. Esto está en San Juan 8:12. Y encontramos aquí la representación de diferentes momentos de la vida de Cristo, como un camino por el espacio, como un camino hacia la salvación. Y esto lo encontramos precisamente porque esto no es un capitel, sino son, creo recordar, son 5 o 6 capiteles que van desde el momento de la Anunciación hasta el momento de la huida a Egipto. Y la luz va transcurriendo, pasando de uno a otro, como ese camino de verdad y vida. Creo que tengo... No, perdón. Y en último lugar, de las propuestas lumínicas, San Baudelo y Berlanga. San Baudelo y Berlanga es bastante más complejo, aparte que el templo todavía sigue levantando bastantes incógnitas. Y lo que encontramos es en la capellita, que lo llama la capellita, en el coro superior, una dextra Dei, una dextra Domini, una mano de Dios, que se ilumina también en momentos particulares del año y que, como la dextra Dei lo que viene a simbolizar es, si lo saben perfectamente, es la mano de Dios Padre, en este caso la luz está representando el Dios Padre, que es lo que se está iluminando en este momento. Es decir, con todo ello lo que vemos es como un mismo fenómeno, que es un rayo de luz, incide de diferentes maneras y con diferentes significados. Insisto que esto es una hipótesis sacada de un texto bastante más amplio que les recomiendo leer. Por otro lado, les decía que también tenemos los espacios de lo humano. Rápidamente, que se nos me va el tiempo, yo a día de hoy todavía conozco un templo, una iglesia aquí en un pueblo de Valladolid en el que se siguen sentando las mujeres en el lado de la epístola y los hombres en el lado del evangelio. Es decir, hay una separación, en este caso, por sexos. Algo que ya se daba en los templos medievales. Por ejemplo, el lado asociado al este, todo lo que es el lado del altar y demás, perdón, está asociado con lo sagrado. Ahí les dejo una serie de citas que, insisto, les recomiendo que lean, con la venida de Cristo, con la venida de la salvación, con la parousia. Y por el lado contrario, el norte, bueno, por el lado contrario, por otro lado, el norte es el lado frío, el lado de lo guerrero, el lado de lo macabro, el lado de la batalla. Insisto, pueden leer las citas. Y esto lo vemos precisamente en los templos. Les pongo el ejemplo de Santa Marta de Tera de nuevo. Santa Marta de Tera, para ver el fenómeno de luz equinoccial, lo podemos ver desde cualquier lugar del templo, excepto desde el lado norte. Vamos a ver qué tiene que ver este lado norte en el tercer ejemplo que les propongo. San Baudelo de Berlanga, que también les he hablado de él, si lo conocen, tiene 2 alturas. La parte inferior, las pinturas representaban lo mundano, la parte superior, sí, digo bien, lo divino. En la parte superior tenemos escenas de la vida de Cristo y en la parte inferior escenas como la caza de la liebre, etcétera, o incluso una batalla, ¿no?, con el elefante. Y en último lugar, Santos Justo y Pastor, donde les quería poner ejemplo del norte, en el que encontramos un pequeño vano abocinado en el ábside, donde hay unas imágenes de unos guerreros. Imágenes de guerreros que solo se pueden contemplar si nos situamos en el lado norte de la iglesia, en el crucero norte. Y ahora sí, ¿qué tiene que ver todo esto? Pues lógicamente que el espacio es un elemento jerarquizador. Nos separa no solo por cuestiones sociales, sino también por cuestiones divinas. Aquel que sea consciente del significado de las imágenes lo va a entender, pero para ser consciente debes pertenecer a un grupo, a una élite que forma parte de ese conjunto. Esta es la conclusión principal, es decir, el simbolismo va más allá del mero significado, sino también del significante y de cómo yo comprendo ese significante. Por último, dejarles la bibliografía que he utilizado. Insisto que pueden encontrarme en mi dirección de correo electrónico, lo tienen ahí, y yo estaré encantado de responder cualquier duda, queja, sugerencia, ampliarles al artículo original, decirles dónde está. Y sin nada más, gracias por haberme escuchado y espero que hayan quedado las cosas bastante claras en estos breves 15 minutos.